Amigos, ya de vuelta con ustedes, 7:30 minutos ¿vale? de la mañana, sí. Continuamos nosotros con el defensor del pueblo, Tarek William Saab. Dejabas tú una pregunta al aire. ¿Tú escuchaste ese audio anoche? Y no, leí el reporte. Bueno, es un audio. Leí el reporte. Es un audio, una grabación de este señor Urrutia, que es coordinador de Relaciones Internacionales de la Mesa de la Unidad Democrática. Se lo digo sobre todo a la gente de oposición. Tengo muchos amigos de oposición, ¿no? Y escuchar la cantidad de basura que se dice en esa grabación, donde se insulta primero a la representante de un poder del Estado, como es la rectora Tibisay Lucena, pero más allá de eso, en su condición de mujer, de dama, y donde además se dicen cosas como que, bueno, este montón de negros, y ahora van a meter un montón de indios, y ahora lo que falta es que armen una banda de, porque son homófobos, de homosexuales. Yo no sé. O sea, sí, es un tema de racismo. Terrible. Se supone que es un sector, y eso es importante que quienes no han escuchado el audio, bueno, por internet lo van a encontrar, porque quienes hablan de respeto, de valores, de igualdad, de justicia, se quejaron ante una resolución del Consejo Nacional Electoral que busca la paridad en el momento de participación política en nuestro país, que ya se hace desde un sector político en Venezuela, pero se invita, bueno, a que se sumen, a que tengan todos igualdad de condiciones y la misma participación, 50%, 50%. Eso generó, bueno, una serie de reacciones donde atacan a la mujer, donde atacan a un sector homosexual, donde hablan de racismo, donde incluyen hasta los indios, es decir, donde el tema del respeto allí no se ve en ninguna oportunidad, no se escucha en ese audio, defensor. Mira, yo vi el programa y o sea, no leí la transcripción, no hizo falta en tal sentido o digamos fragmentos de la misma, porque pude observarla cuando Diosdado Cabello presentaba esto como, yo diría, fíjate tú, pudiera pasar a páginas de la ignominia, de la infamia, ¿no? No por la parte coyuntural que puede ser esta, sino yo creo que habla del doble rasero, de la doble moral de quienes se asumen demócratas. Por ejemplo, si alguien dice que es el coordinador de enlace para las relaciones internacionales del sector opositor, ¿verdad? Y protesta de la manera tan vehemente en contra de algo que está establecido ya en la ley, que la Constitución lo reivindicó. La mujer venezolana es sujeto de derechos humanos a partir de su visibilidad en la Constitución del 99. Yo he dicho, siempre voy a halagar ese texto constitucional que, por cierto, cuando se promovió a través de la Asamblea Nacional Constituyente, recordemos que el presidente Chávez fue el padre de la Constituyente, fue el padre de esa Constitución porque fue el que más la promovió. Hubo un referéndum el 15 de diciembre de 1999, el actual presidente de la República, nosotros, varios ministros, diputados, estuvimos en esa Asamblea Nacional Constituyente debatiendo con el pueblo, escuchando propuestas, avanzando en dichas propuestas, y finalmente no fue que la aprobó la Asamblea Nacional Constituyente, la aprobó el pueblo en una consulta nacional. Pero recordemos que el sector opositor, que en aquel momento no se llamaba la MUD, pero bueno, era la oposición venezolana, luego se llamó Coordinadora Democrática, etc., votó en contra de la Constitución del 99, llamó a que no fuese esa la Constitución, y cuando hubo el golpe de Estado del 11 de abril, lo primero que hizo el dictador Carmona Estanga, que por cierto, un expresidente colombiano que se la tira de muy defensor de derechos humanos, ahora fue quien le dio asilo, Andrés Pastrana. Recordemos que Andrés Pastrana, que ha venido a intervenir en los asuntos internos de nuestro país de manera injerencista y grosera, que fue el que sembró de bases militares a Colombia, le dio el asilo político al dictador Carmona Estanga, ¿no? Quien disolvió y derogó de facto por un decreto de un plumazo la Constitución del año 99, garante de los derechos humanos, porque ahí tú notas la verdadera fauces de este sector, ¿verdad? Porque decía que había que volver. Imagínate qué cosa tan
demencial a la Constitución del 61. Es decir, desconocer la voluntad popular de un pueblo que votó. 70 y pico %. No, y que votó por esa Constitución, que le da a las mujeres plenos derechos de igualdad a nosotros los hombres para participar, no solamente para votar, para ser electas, para optar a cargos. ¿Y por qué se hace eso? Porque siempre la mujer durante décadas en Venezuela fue segregada, fue desplazada, fue incluso victimizada, martirizada, no solamente por violencias domésticas, intrafamiliares, sino también por el propio Estado, que en la Cuarta República las invisibilizó. Pero yo te agrego, yo siempre he dicho que no son solamente las mujeres que fueron reivindicadas, son 7 nuevos sujetos de derecho. Las mujeres, los niños, niñas y adolescentes, las personas con alguna discapacidad, los indígenas, los ancianos, ¿sabes? O sea, pones a ir observando cada parte, ¿verdad?, que la Constitución nuestra le dio a la persona humana como protagonismo para desarrollar su derecho humano. Obviamente que estamos hablando de una Constitución y de un título de derecho humano, para mí, sin parangón en el planeta. Pero la mujer fue la que más tuvo como que protagonismo dentro de nuestra Constitución en esas conquistas. Entonces vinieron estas personas que se llaman voceras de la Mesa de la Unidad Democrática a descalificar a la mujer incluso con improperios tan terribles, de decir que porque tengan los genitales que tienen, para no decir el término innombrable que usaron, van ahora a optar a cargos. ¿Cómo es posible? Incluso las calificaron de prostitutas, las calificaron de locas. O sea, que aquí hay que agarrar a cualquier loca o prostituta y porque tenga el genital cual o tal, entonces tienen que ser diputadas. Dios mío, eso sinceramente, yo creo, mira, yo creo que puede hacer, porque la gente tú me quisiera ver permites, acciones, ¿no? si tú me permites, esa es la postura de fondo, pareciera, del sector opositor. O sea, una cosa es lo que empezaron a decir, bueno, vamos a ver lo que vamos a hacer, pero esa es lo que uno escuchó ahí, pareciera ser, y entonces uno, por parangón diríamos, es lo que opina también el derecho humano, seguramente esa era la posición de ellos, no es defensa de los derechos humanos, seguramente sería estando en el poder de violación extrema y de exterminio contra un sector que no piensa igual a ellos, como ocurrió en la Cuarta República. Pareciera entonces que ellos estarían de acuerdo. Si uno va en esa misma línea de pensamiento a ver cómo se refieren a las mujeres, cómo se refieren, por ejemplo, a los afrodescendientes, porque él dice, bueno, 40% de mujeres, entonces mañana será 20%, para no decir el término brutal al que se refirieron a los sexodiversos. Sí. O sea, dijeron cosas demenciales, pero después fueron más allá, hablaron de negro, de indio. Entonces, óyeme, para ellos, los negros, los indios, las mujeres, no los sexodiversos, no es que no solo merecen, pareciera que el desprecio es de tal magnitud que no solamente merecerían ser invisibilizados, sino exterminados. Si tú te vas al odio con el cual fueron, incluso allá hay odio, tú me permites, ¿tú dices qué tipo de delito? Mira, hay incitación al odio, que es una violación a derechos humanos contra estos sectores. Ahí Diosdado refería racismo, yo diría, mira, allá hay racismo contra afrodescendientes y contra indígenas. Hay homofobia expresa. Independientemente, nosotros aquí, nosotros tres somos, ¿verdad?, heterosexuales, pero aquí hay una comunidad en Venezuela de sexodiversos que tienen sus organizaciones y merecen un respeto. Entonces, ellos, según la oposición, no merecerían ni siquiera tener derechos políticos, como tampoco los afrodescendientes, como tampoco los indígenas, pero tampoco las mujeres. Pero el odio contra las mujeres me llamó mucho la atención de estos voceros de la Mesa de la Unidad Democrática, porque es un odio manifiesto de total desprecio, donde yo diría, ni siquiera ellos hablan de respeto a ese 40%, pareciera que no quisieran que fuera ni un 1%. Entonces, obviamente... Lo manifestaron en sus primarias. No había allí participación de la mujer. Yo diría entonces que, bueno, la opinión pública deberá juzgar, pues,
este tipo de pronunciamientos. Y obviamente nosotros como Instituto Nacional de Derechos Humanos, independientemente de lo que puedan uno decir, tal o cual factor, tenemos que reivindicar los derechos de todos y de todas, en razón de que toda persona nace libre, con derechos, para ser desarrollado. El Estado tiene que garantizarle el uso, el disfrute, el goce de dichos derechos, y obviamente en relación a los mismos, el desarrollo de los mismos, yo diría que el enemigo más importante que pudiera tener el desarrollo de ellos no solamente es la impunidad, que lo es. La impunidad es una monstruosidad en contra de los derechos humanos, pero también es el desconocimiento, el desprecio, la invisibilización de quienes pueden ser sujetos de derechos humanos, como son las mujeres, como son los niños, niñas, adolescentes, como son las personas con alguna discapacidad, como son los afrodescendientes. Dígame tú, los indígenas. Los indígenas fueron reivindicados por el Estado venezolano cuando hay un capítulo en nuestra Constitución que te habla de los derechos de los pueblos indígenas. Y tienen un parlamento indígena. También tienen una representación indígena. Defensor, gracias por acompañarnos. Ya nos dijo que 9, 10 y 11 se estaría instalando este Observatorio de Derechos Humanos de la UNASUR. De la UNASUR en Chile, de verdad, vuelvo a recordarlo, es un paso importantísimo que dan las Defensorías del Pueblo de Sudamérica, como va a ser la fundación del Observatorio Internacional de Derechos Humanos adscrito a UNASUR, donde las Defensorías del Pueblo e Instituto Nacional de Derechos Humanos de Sudamérica fundaremos pues este organismo multilateral. ¿Quién presidirá ese observatorio? Bueno, allí mismo se va a elegir la directiva, ya el papel de trabajo te habla que va a ser refrendado de al menos una reunión anual de este observatorio, y yo creo que es un avance importante, así como existe, por ejemplo, el Consejo Andino de Defensorías del Pueblo, como existe la Federación Iberoamericana del Ombudsman, como existe el Comité Internacional de Coordinación de Institutos Nacionales de Derechos Humanos adscrito a la ONU, bueno, van a ser entonces ahora el Observatorio de Derechos Humanos de UNASUR. Defensor, para despedir, unas vías directas de comunicación con usted, porque la gente, aquí está Aide Gutiérrez, que me ha tuiteado todo el programa diciendo sobre el tema de la impunidad, tiene un montón de casos, usted tiene una cuenta en Twitter, no sé si la gente le puede escribir sí, por allí. Sí, como no, nuestra cuenta en Twitter es @Tarek William Saab, el William con una L, porque el user obviamente no permite tantas letras. Está también la cuenta de la Defensoría del Pueblo, @Defensoría Piso Venezuela en abreviatura. Nosotros, quien ingresa a nuestra página, tenemos igualmente página en internet, verá que hay el 0800 para hacer denuncias. Están las sedes de la Defensoría del Pueblo en todas las capitales de los estados en Venezuela, más las 9 subsedes que dije y otras 2 que anuncio van a ser inauguradas, una en Quíbora, estado Lara, otra en Anaco, estado Anzoátegui, y esperamos tener un presupuesto digno. Me permiten rápidamente, ojalá, nosotros estamos haciendo un presupuesto, la planificación del presupuesto para el año 2016 y aspiramos contar con el apoyo de la Asamblea Nacional para que dejemos de ser la cenicienta del poder ciudadano. Imagínate tú que mientras la Fiscalía tiene un poco más de 3 billones de bolívares para su funcionamiento, la Contraloría 1 billón, la Defensoría apenas nos dieron, según el presupuesto aprobado del 2014 para el 2015, un poco más de 200 millones, es decir, menos de un cuarto de un billón. Obviamente queremos municipalizar las oficinas de la Defensoría del Pueblo que estén en el mayor número de municipios en Venezuela para atender esos casos que tú mencionas y combatir la impunidad. Muchas gracias. Gracias a ustedes por la invitación. Defensor del Pueblo, Tarek William Saab, que nos acompañó el día de hoy en este desayuno. Hacemos una pausa, no se aparten de nuestra cita. Vamos a tomarnos los antibióticos los dos. Sí, y venimos. Okay.